Estamos ahora continuando con este ciclo de este mes de mayo. Toda la programación que está proponiendo la Gerencia de Cultura está dedicada a William Shakespeare en conmemoración de los 400 años de su fallecimiento. Como ustedes han visto en la grilla que les hemos dado en todas las funciones, nuestra idea ha sido hacer un corte dentro de las puestas que hay sobre Shakespeare, tanto cinematográficas como teatrales, y proponerles versiones no literarias, no extremadamente literarias, sino cosas más laterales, adaptaciones, lo que nosotros creemos que son adaptaciones de la obra de gran bardo de Avon, como se lo llamaba a William Shakespeare. Es por eso que, por ejemplo, en la primera función han podido ver una versión de Akira Kurosawa sobre Macbeth. La película que suspendimos la semana pasada era una película hecha por Orson Welles en torno a un personaje de Shakespeare que es Falstaff, pero que no era alrededor de una obra de Shakespeare. Y la semana que viene tendremos una versión extraña de Julio César, filmada dentro de una cárcel, la famosa César debe morir. Lo que tenemos hoy es una versión de Ricardo III. Ustedes saben que hay varias obras de William Shakespeare, lo que se llaman las obras históricas de él, que son sobre la historia de Inglaterra. Podemos citar ahí, estaba Macbeth, por ejemplo. Creo que King Lear está basado en una historia celta, o sea que entraría dentro de los relatos históricos. Enrique V, por ejemplo. Lo que trae esta película de Richard Loncrin, que es del año 1995, es un Shakespeare llevado a un espacio temporal distinto. En este caso estamos hablando de la Europa de entreguerras. Entre 1917, 1920 y 1945 transcurriría esta película, y verse un poco esta traslación del Shakespeare al siglo XX. Habla un poco más sobre... Cuando hablamos de entreguerras estamos hablando de la época del nacimiento del fascismo, del nazismo y de los ultranacionalismos europeos. Justamente esta adaptación lleva a Shakespeare a esa época puntual de la historia europea y precisamente británica, ¿no? Quien nos acompaña hoy es alguien que sabe mucho más que yo del tema de teatro porque se dedica a eso. De hecho, él es docente en esta casa de estudios dentro del Instituto Kegel. Vos sos docente exactamente de artes escénicas. Sí. Que nos va a explicar qué es esto de artes escénicas, porque es algo muy vasto. Además, él ha presentado algunas obras acá, Salvajada, que es una obra que tuvimos varias veces acá, algunos de ustedes seguramente han venido a verla. Entonces les presentamos a Ernesto Musano. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Yo me puse a reflexionar sobre qué significaba, incluso para los demás, a qué le aplica desde su propio discurso la palabra tragedia, a qué lo aplica, ¿no? Partía como de eso, decir, bueno, como individualmente, ¿a qué le aplicaría o qué llamaría hoy por hoy una tragedia? ¿No? Digo, porque son cosas que se vienen instalando, incluso de esas palabras, la tragedia y toda su estructura, muy instalada en el pensamiento occidental, está muy instalada. Digo, la poética aristotélica ha influido muchísimo en todos los sistemas de narraciones de todos los lenguajes artísticos. Y hoy por hoy quizá una de las grandes provocaciones que tiene el arte es justamente interceptar, provocar, romper esas estructuras de ordenamiento artístico que ha provocado a Aristóteles, la cultura griega en nuestro pensamiento y en las artes, ¿no? Con respecto a Ricardo III, creo que tiene, y a la película que vamos a ver, es una adaptación, y es una adaptación súper interesante de lo que es el esquema original de la tragedia de Shakespeare. Creo que ha tomado el hueso, ahí la médula de todos los problemas que nos plantea Shakespeare con esta tragedia, que yo pensaba y digo, ¿qué es una tragedia? Y bueno, donde termina o en el durante o en el comienzo está todo mal. Realmente está todo mal. Sí, es una de las obras y uno de los personajes más tétricos de Shakespeare, ¿no? Sí. De Ricardo III. Sí. Y en general, lo trágico se asocia con que está todo mal. O sea, todo termina mal, todo en el durante o comienza mal, o en el durante está mal, o en el fin está mal.
Digo, termina mal. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, a qué asociamos o qué aplicamos la palabra tragedia a nuestra cotidianidad, a la realidad, a lo que sea, realmente son cosas que están mal. Un suceso trágico. Suceso trágico, ¿no? Es algo que... Y eso, de alguna manera, tiene como ese eco aristotélico que decía que bueno, infunde piedad y temor, ¿no?, como célula sustancial de lo trágico, ¿no? Esa cosa que uno dice, se queda conmovido, ¿no? Conmovido, es una conmoción. Por eso también el interés de muchos directores, dramaturgos, el propio también, en indagar en la tragedia hoy, indagar de qué se trata hoy por hoy el sentimiento de lo trágico, que ya no está puesto en lo narrativo necesariamente, que ya no está puesto en la historia que nos cuentan, que tiene un principio, un nudo y un desenlace, que es la estructura que nos plantea Aristóteles, con todos sus matices, ¿no?, con las peripecias, con el libris, ¿no?, con todos esos componentes que tiene la tragedia supuestamente para ser tragedia. Hoy por hoy, y esta película que vamos a ver tiene esos componentes, todavía respeta esa estructura de manera lineal, como una secuencia de acontecimientos lineales. Quizá hoy por hoy la diferencia más grande en la investigación tanto del cine, me parece, como la de todos los lenguajes, la del teatro, es que ya eso no es así, sino que lo que se buscan son una serie de acontecimientos metafóricos. Y creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Que lo que se busca es la metáfora de ciertos acontecimientos, las resonancias, las imágenes, y lo que se estructura de manera secuencial son estas metáforas de lo trágico que generan un sentimiento que pretenden movilizar, básicamente, desde lo artístico, ¿no? Creo que es uno de los grandes desafíos que se plantea el arte en general, que es cómo conmovés, cómo movilizás, cómo llegás a un espectador que está superado por la realidad. Hoy por hoy la ficción compite mucho con la realidad, ¿no? Las intensidades que maneja la realidad, lo mediático que nos muestra la realidad, se apoya mucho en una especie de amarillismo trágico que está compitiendo todo el tiempo, que está incluso como mecanismo de poder, ¿no?, como mecanismos de poder, como artificio del poder. Incluso estas estructuras occidentales de lo aristotélico, cómo se vuelve mecanismo de poder para estructurar incluso una lectura de lo que se ve y una lectura de pensamiento también. Por eso creo que las propuestas más interesantes, por lo menos desde lo que son mis búsquedas personales, a donde yo estoy mirando particularmente, tienen que ver con romper, con provocar esas estructuras, ¿no? Digo, en cine pienso le comentaba en Lars von Trier, en Peter Greenaway, en David Lynch. Sí, hemos pasado películas de casi todos acá. Claro, en Tarkovsky, ¿no?, que creo que de otra manera ellos nos están contando, y con otros recursos y con otra manera de manipular los guiones y manipular las imágenes y generar los estados y las atmósferas, nos hacen entrar de manera muy diferente en lo trágico. Eso es interesante por el tema de las adaptaciones, ¿no? Sí. A mí obviamente con el enorme respeto que me merecería Lorenzo Olivier, Kenneth Branagh, por supuesto, es ese peso que tienen las obras de Shakespeare llevadas textualmente al cine, que no funcionan por lo general, funcionan como registro y como una cuestión hasta solemne. Uh-huh. Pero sí. que yo a veces encuentro que en estas versiones trasladadas, traspoladas, está la gran tarea de encontrar esa esencia, uh-huh, ¿verdad?, de las obras shakespearianas. Sí. Me parece que es un poco eso también lo que nos estás contando. Digamos que el trabajo más complejo justamente es extraer, digamos, vos dijiste médula, yo digo caracú, sacar de caracú el huesito así, que es una tarea fácil, ¿no? Sí. Esa para mí es hoy por hoy esto, y lo que pasa con estas obras es que tienen mucho para sacarle. Creo que por eso se transforman en clásicos. Uh-huh. Creo que tienen esa cosa de núcleos y de capas cada vez más profundas
en donde podés extraer y extraer tanto de la historia como desde lo interpretativo. Digo, a mí me tocó interpretar un personaje trágico como es Segismundo en La vida de sueño. Segismundo en La vida de sueño, con la cantidad de funciones que yo pude hacer, siempre encontraba una capa más profunda interpretativa para entrar en ese personaje. Yo decía, y loco, claro, esto es el valor que tienen los clásicos, Claro, ¿no? claro. Es como infinito, es algo que por más de que pasen 100, 200 funciones, le encontrás algo nuevo. Y está más allá de la voluntad de Shakespeare eso, ¿eh? Sí, Seguramente. sí, creo que sí. Ni Shakespeare, ni Calderón de la Barca, habrán imaginado un personaje eterno, seguramente un personaje en el que han puesto todo su esfuerzo, pero a veces a mí me fascina pensar en eso, proyectarme en la mente de estos autores de autores que existían cuando ni siquiera existía la radio, por ejemplo, si realmente imaginaban que sus personajes, no sus historias, porque sus historias son casi las mismas en realidad, sus personajes puedan ser llevados una y otra vez y releídos una y otra vez en infinitas culturas, en infinitos formatos. Hay una cosa importante, muchas de estas obras de Shakespeare tenían una función de divulgación histórica, ni siquiera estaban pensados como el arte que pensamos ahora nosotros, es decir, eran obras populares para que se divulgue la historia de la Gran Inglaterra en muchos casos. Ni siquiera se buscaba esa vanidad artística, si se quiere, ¿no? Sí. Por eso digo que es casi involuntario en el caso de Shakespeare eso. Sí. Sí, pasan varias cosas. Un Calderón, es muy loco pensarlo, que un Calderón casi coexistía simultáneamente con un Shakespeare. O sea, el siglo de oro español coexistía con un Shakespeare en Inglaterra, en donde los tipos estaban planteando cuestiones humanas sumamente profundas que quedaron fuertemente impresas en la posteridad. Todavía hoy nosotros estamos hablando de esas obras, ¿no? De esas obras que de pronto se transforman en un clásico y que, no sé, tiene que ver con una especie de pandemia, ¿no? A nivel de cuestionarse y de cuestionar, creo que tenía que ver justamente con un momento de inflexión de la humanidad enorme que estaba sucediendo y que estaba sucediendo simultáneamente en lugares que no estaban conectados para nada. No existía ni el teléfono, hablemos de que realmente no. Claro, y sin embargo estaban siendo y teniendo una impronta que iba a ser eterna, ¿no? Entre Ahora, comillas. los actores, los directores de teatro, ¿sienten que hay tarde o temprano un momento de cita con estos autores? Que en algún momento llegue ese momento, que en algún momento te va a llegar esa cita con Calderón de la Barca, con Shakespeare, imagino con algunos autores del siglo XX. ¿Existe esa fantasía en los actores por lo general, o en los directores, de que tarde o temprano vas a encontrarte con ellos? Es que sí, porque es casi imposible no tocar un tema profundo que no hayan tocado ellos. Creo que esa es y de la manera que lo hicieron. Eso es muy particular. Y tanto Shakespeare como Calderón de la Barca, en un párrafo de un diálogo de uno de sus personajes, encontrás 4 frases en donde tenés que ir a buscar un libro de filosofía para entrar. ¿Se entiende? O sea, sí. cada parágrafo de un personaje tiene capas de profundidad filosófica. Eso, son como hipertextuales. Eso tienen sus textos, que son como hipertextuales. Son las letritas azules en donde vos cliqueás y si querés entrás a navegar en eso, porque eso en sí ya es un tema. ¿Se entiende? Entonces creo que tienen esa particularidad de tener como muchos subtemas muy profundos, condensados. Ellos utilizan mucho la fórmula de la condensación, en que en una frase te condensan una idea filosófica que es muy profunda y que de eso podés hacer una obra, si querés, en sí mismo. Por eso es tan agradable también leerlas, esas obras, más allá de verlas en puestas, ¿no? Y sí, la lectura es un lindo ejercicio. Es una de los modelos también que,
que sean muy literarias, que es una crítica que hoy se les hace, ¿no? También desde el hoy, es que bueno, cuando se empezó a cuestionar lo teatral, los tipos decían, bueno, el teatro no es literatura, ¿no? Entonces ahí empezaba otro problema, porque era, bueno, ¿cómo meterse con estas obras sin meterse con la textualidad, textualmente, literalmente, de esto y tomar como esto, ¿no? El caracú de estas cuestiones para meterse con otra cosa, ¿no? Sí, algo que en el cine es absolutamente indispensable porque ¿no? Digamos, los tiempos, digamos, o sea, obras que están constantemente, obras que fueron concebidas prescindiendo del lenguaje cinematográfico porque no se lo imaginaba que algún día iba a existir el cine, ¿verdad? Que entonces necesariamente, lo que te iba a preguntar, además de eso, ¿vos tuviste alguna vez algún personaje soñado? Un personaje que me gustaría algún día hacer digamos, un Macbeth o un secundario de Shakespeare, que son muy importantes, porque Sí. hay otro tema con los personajes los personajes secundarios, el Mercucho de Romeo y Julieta, Bueno. el Falstaff de Enrique V, que son fundamentales. En relación a Shakespeare, precisamente, Sí. fue Romeo. ¿Ah, sí? Sí, hicimos Romeo y Julieta en el San Martín. Uh-huh. Y digo, eso fue como... Y lo hicimos en títeres y objetos, Ajá. además, ¿no? Como que se animó nos animamos a hacer una obra trágica y además en títere de guante. O sea, como es... pero además la hacíamos en serio, no la hacíamos de mentirita, Ajá. ¿no? Digo, la hacíamos con el compromiso que te demanda hacer una tragedia. Con un títere de guante, que es exactamente lo opuesto, si vos querés, desde lo formal, a eso justamente, a lo que parece, bueno, más popular, más superficial, más chabacano, si se quiere. Bueno, Habilitada fue la palabra en este caso. como la elección fue ese desafío y me parece que lo logramos, porque era muy fuerte lo que pasaba, por cómo se había armado la escena también, ¿no? Por cómo estos pequeños cuerpos estaban iluminados, estaban ubicados espacialmente, ¿no? Como hubo cuidado de eso para que se hiciera un ¿Sucede zoom. algo con el público cuando se encuentra con obras que les son muy conocidas, muy familiares, y que vos sabés que el efecto sorpresa no va por la historia que les presentás? Claro, por eso para ¿Cuál mí es eso es una provocación. Digo, primero creo que ahí está. Digo, si vos querés respetar una historia, como en este caso, como en el caso de una película, creo que el desafío interesante, bueno, respeto la historia, ¿no? Es la adaptación que hago, ¿no? Formalmente, ¿qué tratamiento formal le doy? ¿Y vos hasta dónde pensás que está habilitado el actor o el director o el que hace la apuesta? ¿Cuál es el punto en el que se rompe? Debe haber una frontera frágil en que vos decís, hasta acá podés llegar. ¿Cuál sentís vos que es esa? Sí, eso es muy difícil de determinar porque tiene que ver, como te digo, en esto que ponele a mí particularmente me interesa, en donde yo, no sé, si tengo que hacer una tragedia, a lo mejor nadie identificaría que eso es Shakespeare, ¿no? Por más de que yo me base en Shakespeare. Sí, sí, ¿Se sí. Ha entiende? pasado muchas veces ha pasado eso. Claro. De hecho, yo contaba cuando Kurosawa empieza a hacerse famoso en el mundo, le dicen, qué maravilla, Trono de Sangre, bueno, qué maravilla, Los canallas duermen en paz. ¿Y de dónde sacó las historias? Nada, esto era en el Festival de Venecia, digo. Leía Shakespeare, ustedes son occidentales, ustedes deberían saberlo. Claro, Esa cosa solapada que tiene a veces. Sí, tal cual, tal cual. Por eso es interesante ver lo que, no sé, verlo, bueno, en teatro a Cantor, ver a Romeo Castellucci, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo con la... Bueno, Cantor ya no, pero digo, ¿qué están haciendo con la tragedia, con el tratamiento de lo trágico, ¿no? Porque realmente están siendo tipos muy innovadores y muy provocadores, a la hora incluso de lo representacional, que es una de las cosas que se está cuestionando ahora, ¿no? Como, bueno, voy al cine y voy a ver una representación, digo, voy a ver algo que en algún punto me mantiene afuera, me mantiene como espectador, me mantiene, no me sale la palabra ahora, como... Una actitud pasiva, querés decir. Sí, en una Claro. actitud pasiva, ¿no? Como impune.
¿no? Impune. Me mantiene impune. Divertime. Sí. Bueno, creo que uno de los grandes desafíos hoy por hoy es cómo rompo esa especie de impunidad, y tiene que ver con la cuestión de lo representacional, ¿no? Hoy por hoy. Por eso muchas de las cosas que nosotros vemos a partir de estos temas, o aunque se toquen estos temas, es que ya no está puesto tanto en la representación, que también es, y lo conecto con este preconcepto, con este prejuicio del espectador cuando va a ver algo, cuando ya va a ver una historia que conoce, Sí. ¿no? En donde vos lo provocás y formalmente está generando una ruptura en lo que él presupone que va a haber, ¿no? Entonces, y generalmente lo que presupone que va a haber es la historia. O sea, está tan metido en nosotros lo representacional y la historia aristotélica, ese orden estructural, que provocarlo, romperlo, ya es algo que en la codificación, en el armado de esa historia, ya es una provocación de por sí. Por eso me parece como súper interesante meterse en esas investigaciones, ¿no? Para ver qué fenómeno es hoy lo trágico en lo artístico, ¿no? Antes la tragedia que inspiraba esto de la piedad y el temor estaba puesto en la historia porque había una gran identificación. Digo, no nos olvidemos que tanto en Shakespeare, en Calderón, como en Sófocles, son emergentes, son formas emergentes de una situación contextual. O sea, social, política, contextual, cultural, en donde si surge una estructura como la tragedia, en donde tiene un principio, un nudo y un desenlace, quiere decir que había una forma de pensamiento que se estructuraba de alguna manera así. Sí. No es que, ¿qué vino antes? ¿Qué vino después? E incluso, ¿no? El ejercicio, digamos, la práctica de ver una obra era un momento distinto, era una celebración distinta. Absolutamente. Uno imaginaba el Teatro del Globo, como ahora uno... Si le toca ir a ver una obra de Shakespeare es sentadito, como vos decís, pero las recreaciones y las crónicas que hay del Teatro del Globo es que la gente estaba de pie e incluso interactuaba en muchos casos con los personajes, les decían cosas. El actor estaba expuesto a que sea insultado, inclusive en algún podían momento. Abuchearlo. Se podía abuchear porque el personaje era odiado. Y es más, hay historias de actores que hacían personajes de villanos que les costaba salir a la calle, incluso, porque era un tipo muy identificado. Hablando de adaptaciones y de provocaciones, mañana nosotros acá en este mismo espacio vamos a seguir con el ciclo de teatro, vamos a presentar Shakespeare inédito. Esto es ¿alguna vez hay un full match de improvisación? ¿Alguna vez ustedes tuvieron alguna vez? Bueno, es lo mismo pero shakespeariano. Esa es la propuesta para mañana. Por supuesto, acá no hay ningún Shakespeare literal. Todo está pensado por desacomodar un poco las cosas. Te pido, Ernesto, así como última consideración, alguna hoja de ruta para ver esta película, para los que la van a ver por primera vez. ¿En qué podemos reparar? ¿Algunas claves que sean interesantes para vos, además de todo lo que nos contaste? No, bueno, disfrutar de lo estético, que es realmente ha sido muy cuidado, muy elaborado y está como pensado de una manera realmente impecable. Y como te digo, me parece que es una virtud del guión, porque creo que el director lo que ha hecho es sacar lo más poderoso. Sí, de hecho es una de las obras más extensas de Shakespeare, de las largas de 3 horas y media, digamos, de las muy extensas. La película dura 1 hora y media, no se preocupen. Eso es algo que me llamó la atención, justamente por esa relación de la cantidad de tiempo y de lo que él eligió, que es lo más troncal, para poder mostrar y armar un guión, una película que tenga una dinámica de este lenguaje, ¿no? Que creo que eso me pareció interesante. Creo que eso tiene como un efecto colateral de que al pasar todo de una manera tan condensada, genera como una distancia. Exactamente. ¿No? Sí. Genera como una distancia en donde creo que lo más interesante es poder ver el sistema de relaciones, que es lo que propone Shakespeare, ¿no? Como el sistema de relaciones que se arman, que bueno, en este caso tiene que ver con el poder, básicamente. Y aparte está construido sobre ya supuestos esto. Digamos, no es muy claro quién es hermano de quién es hijo de quién. Está todo muy filtrado, no está la presentación clásica. Eduardo, hermano de no sé cuánto. No, está todo puesto
y van a tener que tener mucha sagacidad para no perderse un poco el hilo. Igualmente la historia de Ricardo III y de Mi caballo, Mi reino por un caballo, todos la conocen. A mí lo que me gusta de esta peli, y esta es mi hoja de ruta, es que no tiene que ver ya con el teatro, sino que tiene que ver más con el cine y la historia, es esta mirada bastante... Año 95, digamos, en Inglaterra que ya había salido de la recesión en los años 90, pero que volvían a surgir los nacionalismos y los chauvinismos europeos. Y me parece que la película habla mucho sobre eso. Por supuesto, ahí está lo interesante de traer Shakespeare a esta época, es, cuidado, todo esto que a ustedes les parece tan hermoso de la vieja Inglaterra, el honor inglés, está muy podrido por dentro y es muy peligroso, realmente muy peligroso. Es un poco eso lo que yo aporto de la película. Con tu permiso. Por favor, por bueno, favor. Al final de la peli, como siempre, regalamos algunas copias y también voy a regalar copias de la película que no pasamos la semana pasada, porque tenemos las copias, así que se las vamos a regalar a quienes quieran. Yo agradezco muchísimo a Ernesto Musano que haya venido a presentar la película con nosotros. Realmente es re interesante lo que nos has contado. Yo sé que todos acá también lo valoran. Y nos vemos en un ratito, como siempre, y ya les voy anunciando lo que vamos a ver la semana que viene. Muchas gracias y hasta dentro de un ratito. Gracias.